Bueno, quiero compartir con ustedes, pensando, ya vamos calentando el ambiente de lo que va a ser el curso del dispositivo Pavlovsky en el 2022. Muchas veces en las supervisiones de casos, cuando nos encontramos con colegas, mucha gente que se está formando o que está empezando a atender personas y pacientes con consumos problemáticos y sus familias, nos damos cuenta que probablemente la asistencia de personas con consumo problemáticos, en primer lugar, implica un nivel muy alto de exigencia para los equipos que atienden pacientes en salud mental. Si la atención en salud mental es compleja, hay muchas variables en juego que determinan la salud mental de las personas y de los pacientes. En adicciones ocurre algo en particular, que hay una condensación entre lo social, lo político, lo legislativo, la publicidad, el consumo, el malestar social, variables biológicas, variables personales. Pero no solo eso, sino que además la clínica de los pacientes es una clínica extremadamente exigente para los equipos de salud. Es una clínica muy rápida, muy adrenalínica, muy fugaz, muy intermitente. Imagínense ustedes que la estadística señala que son pocos los pacientes con una adicción en el mundo, y fundamentalmente en Latinoamérica estos números empeoran, en donde son pocos los pacientes que llegan a la consulta. Tenemos en este momento, por ejemplo en Argentina, es el tercer o el segundo motivo de consulta de salud mental, pero eso no se ve reflejado en las admisiones a servicios, en muchos casos porque no hay tantos servicios que tomen pacientes con consumo problemático de sustancias, y muchas veces estos pacientes son derivados, y en ocasiones derivados a la nada. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. El punto es que en esta clínica, como yo les decía, exigente, adrenalínica, muy rápida, pluridimensional, encuentra muchas veces equipos no del todo preparados, que quizá no perciben algunas vicisitudes de la singularidad y de la especificidad de estos pacientes. Uno de los elementos clínicos con los que quiero hablar y compartir con ustedes en este momento tiene que ver con la posibilidad de que un paciente acceda a un programa terapéutico ambulatorio. Considero que los approach, los abordajes deben ser accesibles, de bajo umbral, y comenzar con propuestas ambulatorias. No porque todos los pacientes puedan hacer una experiencia ambulatoria, pero sí la inmensa mayoría de los pacientes. No imagino para ningún paciente que una experiencia de internación deba ser su primer camino. Muchas veces todo lo contrario. Tratamientos en la comunidad, en los centros de salud, en el hospital más cercano, es justamente donde las personas se tienen que tratar. Ahora bien, entremos a otro tipo de discusión que tiene que ver con los abordajes ambulatorios y los abordajes intensivos. La adicción es un proceso 24/7, 24 horas por día, 7 días a la semana. Los pacientes que nosotros atendemos son pacientes que llevan años consumiendo. Hay que tener ya un nivel de deterioro físico y psíquico enorme, vincular, económico, laboral, para llegar a un tratamiento de consumo de sustancias. Ustedes lo pueden entender claramente, la mayoría de personas que están con consumo de sustancias no están buscando en este momento un tratamiento. Para buscar un tratamiento uno tiene que tener un determinado derrotero previo. Cuando una persona llega y si se enmarca en el tipo de propuesta terapéutica que nosotros impulsamos y que nosotros venimos trabajando diariamente desde el año 2010, un tratamiento ambulatorio pero intensivo, una de las variables, una de las herramientas que más nos ha ayudado es la que encontramos, a la que denominamos, mejor dicho, asistencia crítica. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos con los pacientes, es una propuesta voluntaria, un encuadre de alta presencia. El dispositivo Pavlovsky funciona todos los días de la semana y esto nos permite señalarle al paciente que puede asistir, que debe asistir todos los días de la semana. Es interesante porque esto les parece exagerado a algunos pacientes, exagerado a algunos familiares, pero sobre todo exagerado a algunos profesionales. Las personas con una adicción crónica tienen cuadros de sobredosis, protagonizan accidentes muy graves, y realmente los destinos vitales de muchas de estas personas es absolutamente dramático, con lo cual nosotros no tenemos ninguna duda, y mientras más años tengo de experiencia con pacientes,
menos dudas tengo respecto a que los encuadres terapéuticos profesionales tienen que ser absolutamente demandantes para el paciente también. Las propuestas ambulatorias son articulables con, por otro lado, otros aspectos vitales de la vida de los pacientes. Los pacientes pueden seguir estudiando, trabajando, pero deben dedicarse diariamente, por lo menos durante muchos meses, para intentar quebrar el circuito compulsivo de la adicción. En ese contexto diseñé una herramienta tan simple como efectiva. La denominamos asistencia crítica. Nosotros le decimos a los pacientes y les indicamos a los pacientes que como mínimo tienen que asistir entre 4 veces por semana y 7 veces por semana, es decir, todos los días. Hay un umbral entre 4 y 7 veces por semana. ¿A qué llamamos asistencia crítica? En primer lugar, esto supone que nosotros tomamos lista, prestamos atención. ¿El paciente viene o no viene? Hay muchos dispositivos en donde si el paciente va o no va, esto no tiene ninguna consecuencia. En nuestro encuadre de trabajo, paciente que no viene es un paciente que inmediatamente tenemos una conducta problemática muy seria, que es la inasistencia. Yo no conozco ninguno de estos años personas que cambien, que modifiquen su conducta, que se recuperen, que se sanen sin venir. Ahora bien, tenemos una herramienta que se llama asistencia crítica, en donde lo que medimos es que el paciente, si viene menos de una cantidad de grupos, por ejemplo, si tiene indicado 4 grupos por semana y viene de 2 o menos grupos, o si tiene indicado venir todos los días de la semana y viene menos de 4 grupos, esta indicación que se mide semanalmente y que se comunica a los pacientes y que se comunica a las familias y que trabajamos con los equipos terapéuticos en función de esto, nos permite tener una medida valorativa simple, rápida, eficaz, en donde al menos implica 3 condiciones clínicas que vemos repetirse una y otra vez. La asistencia crítica refleja que el paciente está en consumo activo de sustancias, está en camino a una recaída o está en camino a un escenario que incluso consideramos todavía más peligroso, a abandonar el programa terapéutico. La medición de esta variable, insisto, para eso se necesita tener un encuadre de trabajo en donde se tome asistencia, en donde registremos la valoración y la evolución de los pacientes. La asistencia crítica termina siendo una herramienta simple, retrospectiva, naturalmente, pero que también saca una foto muy importante para que los equipos tratantes, para que las familias, para que todas las personas que están involucradas en el programa terapéutico puedan evitar uno de los principales desafíos de los pacientes en programas ambulatorios de tratamiento y también en programas de internación, que es el abandono. Independientemente del programa terapéutico que esté realizando el paciente, el abandono en adicciones implica mayor internaciones, mayor severidad, mayor gravedad. El consumo activo sin tratamiento es el peor escenario, de tal manera que ir diseñando algunas herramientas para ir monitoreando y para ir disminuyendo la posibilidad de abandonos resulta para nosotros muy importante. Aquí he compartido con ustedes una pequeña herramienta que realizamos todas las semanas con los pacientes, a tal punto que los pacientes nos dicen, sí, ya sé, estoy en asistencia crítica, e inmediatamente comienzan a trabajar con esto, porque, y esto es muy importante para cerrar estos minutos de charla, la clave de la asistencia crítica no es transmitirle al paciente que se sacó una mala nota. La clave tiene que ver con compartir que está haciendo mucho menos de lo que nosotros esperamos de él en este momento y tratar de pensar junto con el paciente cómo podemos hacer para que motivacionalmente se comprometa aún más con el proceso terapéutico. Ya sabemos que la motivación, ya sabemos que el cambio no siempre depende solo del paciente. A veces el programa terapéutico se tiene que repensar, el programa terapéutico se tiene que repensar y el abordaje de lo que se está haciendo se tiene que replantear. Tengan ustedes la primera parte de asistencia crítica. En una segunda entrega voy a comentarles qué hacemos con los pacientes cuando ellos están en esto que denominamos asistencia crítica. En definitiva, una medición del compromiso, de la adherencia, de la cercanía de los pacientes con un programa terapéutico ambulatorio e intensivo como el del dispositivo Pavlovsky. Gracias y nos vemos en una próxima entrega.